El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es nuevamente importante para nosotros los de mantenimiento y tiene que ver con la gestión de inventarios. Y esa gestión de inventarios va en distintas vías. Mucha gente solo piensa en los inventarios de lo que tenemos en el almacén, pero en mantenimiento nosotros requerimos tener inventario de muchas cosas y conocer muchas cosas. Al fin y al cabo, le hacemos mantenimiento a todas las instalaciones de un negocio para que las cosas funcionen muy bien. Por consiguiente, no podemos centrarnos en un almacén de repuestos o en un almacén de herramientas. Una de las cifras más importantes en los negocios tiene que ver con el valor de los activos y el valor de los inventarios en almacén. Los primeros, algunos de ellos tienden a valorizarse, a adquirir un mayor valor en el tiempo, y otros tienden a depreciarse o perder valor con el tiempo. La labor de nosotros como mantenedores respecto a esos activos tiene que ver con que se adquiera el mayor valor posible o se pierda ese valor en el mayor tiempo posible, respectivamente. Por otro lado, existen elementos que se almacenan o se utilizan por periodos de tiempo más cortos, entre los cuales tenemos las herramientas, las partes de recambio, de todo aquello que solo es necesario en un momento determinado y necesitamos garantizar que existan en las cantidades y la calidad adecuada para poder desarrollar muy bien los trabajos y para alcanzar la confiabilidad de las instalaciones, de la maquinaria y el equipo. Una de las primeras cosas que nosotros debemos hacer tiene que ver con contar y evaluar todos los elementos que disponemos para realizar cada uno de los trabajos. Hoy entonces vamos a hablar un poco sobre ello. Saber con qué se cuenta nos va a permitir a nosotros planear y ejecutar los trabajos sin ningún contratiempo. Y ese con qué se cuenta tiene que ver no solo, como decía ahora, con materiales, sino también con el personal y las empresas que nos ayudan. Los encargados de mantenimiento, si bien somos responsables de los activos, no necesariamente somos responsables de mantener y de levantar esta información, pero sí debemos procurar que se nos entregue con la regularidad necesaria para poder estructurar nuestra estrategia, nuestra táctica y las actividades de mantenimiento. De esa forma, entre todos los integrantes de la empresa, podemos conseguir unos mejores resultados para el negocio, unos mejores resultados para la organización. De cada elemento vamos a requerir una información valiosa que iremos compartiendo el día de hoy, que iremos mirando a continuación. Pero en términos generales, nosotros necesitamos conocer el inventario, en primera instancia de las personas, y creo que ya lo habíamos conversado en alguna ocasión, tanto del personal propio como del personal contratado. Necesitamos tener un inventario de proveedores, de equipos y herramientas, de servicios y de repuestos. Y efectivamente necesitamos un inventario de nuestros activos físicos y en ellos los servicios auxiliares o facilities, los edificios y las vías de comunicación, la maquinaria, la herramienta y los repuestos. Es decir, hay que saber todo lo que se tiene para nuestra compañía. En primera instancia, de nuestros colaboradores necesitamos saber quiénes
personal propio y quién es personal contratado. Y para ello vamos a requerir alguna información que para nosotros es importante. En primera instancia, datos demográficos, nombre, edad, sexo, fotografía, otra información biográfica como la educación que recibió, la zona geográfica donde vive, la situación social, el nivel adquisitivo, el estatus familiar, si es soltero o casado, el número de hijos o las personas que lo rodean. Tampoco nos podemos o debemos exceder en mucha información para no llenarnos igualmente de basura. También necesitamos de esas personas los datos profesionales, los años de experiencia, las áreas de conocimiento, las habilidades, la función del cargo que desempeña en la empresa, la capacidad adquisitiva, las metas profesionales, la descripción del trabajo que realiza día a día, los hábitos de adquisición de los productos o servicios para sí mismo y cómo los adquiere. Muchas veces pensamos que esta información está alejada, pero hacen parte de nuestro personal, y al hacer parte de nuestro personal necesitamos conocer muchas cosas para saber en qué momento los vamos a programar o no los vamos a programar. Igualmente necesitamos unos datos de comportamiento, por ejemplo, los dispositivos que sabe utilizar con mayor fluidez, el software y las aplicaciones que mejor utiliza y todo lo que tenga que ver con la función que desempeña. Igualmente, sería valioso y es valioso saber acerca de sus objetivos, sus necesidades o sus intenciones, es decir, qué lo mueve, qué busca ese personal, qué es lo que pretende resolver, cuáles son sus hábitos y sus inquietudes relacionadas al trabajo. Ello nos permite entonces conocer efectivamente lo que nosotros entendemos como el capital humano o el activo humano. Cuando reconocemos muchos de estos elementos, estamos sabiendo qué es lo que, con quién contamos, cuáles son las personas que disponemos para ejecutar nuestra labor. Igualmente necesitamos no solo conocer esa información, sino la cantidad de personas que tenemos de esas características, de ese conocimiento, de esas habilidades, para poder luego planificar nuestras acciones de mantenimiento. Para ello, igualmente, necesitamos calcular el número de personas que se requieren para nuestras actividades diarias de mantenimiento. Después de que nosotros terminamos una matriz de mantenimiento, actividad por actividad, recuerden que dentro de esa matriz de mantenimiento tenemos lo que va a realizar, cuál es la competencia de la persona que tiene que realizar esa actividad, el tiempo que tarda y el número de veces que se hace al año. Con eso nosotros tenemos un cálculo inicial del número de personas que se requieren para ejecutar las labores. Eso multiplicado por la eficiencia de cada una de las personas o el grupo de personas nos lleva a tener la cantidad necesaria de cada uno de los perfiles para ejecutar la labor de mantenimiento. Es decir, nosotros lo primero que tenemos que saber es con quién contamos. Y es ahí donde hago referencia a inventariar a nuestros colaboradores, tanto propio como contratado. Entonces, toda esta información que les acabo de decir, pues lo tenemos para quienes son contratados por la empresa o el outsourcer que nosotros traemos. Es decir, no es recomendable, desde mi punto de vista, simplemente contratar a una empresa y decirle ejecute estas labores por mí. Tenemos que saber quiénes son las personas que directamente van a ejecutar la labor y vale la pena solicitar este tipo de información.
Otro elemento que tenemos que inventariar son nuestros proveedores. ¿Quiénes son esas empresas que nos ayudan a nosotros a realizar la actividad que necesitamos? Y ahí estoy hablando de proveedores de herramientas, equipos y repuestos, como los proveedores de personal. Entonces, ellos también tienen que ser inventariados. Y para ese inventario, nuevamente, hay una información que se va volviendo muy valiosa en todo esto. Y tenemos que hablar de su documento tributario o NIT, esa cédula que tenemos las empresas para poder realizar actividades con otras. La razón social o el nombre. Si tiene un nombre comercial, me explico. Muchas compañías tienen un nombre largo, pero hacen una sigla con su nombre, el cual se conoce con suma o se reconoce en el mercado. Entonces podríamos hablar de la razón social y del alias o el nombre comercial. Necesitamos saber la dirección, el código postal, el país en el cual se encuentra, el departamento, la ciudad, el email o dirección electrónica. Necesitamos el teléfono, el fax, la dirección electrónica, la página web y la persona de contacto. Igualmente, para nuestro inventario requerimos saber cuál es el tipo de producto o servicio que nos está prestando, que nos está vendiendo, la descripción de cada producto o servicio, si son una cantidad importante, si el proveedor es mayorista o es minorista, y con eso también nosotros vamos estructurando nuestros pedidos, el estado en que se encuentra, si está activo o inactivo para nuestra empresa, todo lo que tiene que ver con la carga tributaria que ellos marcan en el producto o servicio, la forma en la cual le pagamos, si es de contado o es a crédito, y si es a crédito, a cuántos días, y las retenciones fiscales que le tenemos que hacer por la compra del producto o de servicio. Y un punto que es muy importante que tiene que ver con los tiempos de entrega. ¿Cuáles son los tiempos que tenemos negociados con ellos para que nos entreguen el producto o servicio? Todo esto pues sumado a la cantidad de proveedores que nosotros tenemos para el producto o servicio que estamos requiriendo. Todo eso nos va a ayudar a estructurar nuestra cadena logística para conseguir esos elementos que se requieren en nuestra planta, que se requieren en nuestro negocio. Entonces, otro elemento que hay que inventariar. El siguiente ya aterriza más a lo que somos nosotros. Hablamos de los activos físicos y esos activos físicos pues son una cantidad importante en cada uno de los negocios. Estamos hablando de todas esas instalaciones físicas, los edificios, las instalaciones de suministro o facilities, energía, agua, gas, aguas residuales, todo lo que tiene que ver con voz y datos dentro de la empresa. La maquinaria y el equipo de transformación con el cual nosotros o prestamos el servicio o transformamos la materia prima. Las herramientas y equipos de taller, los que utilizamos para nuestro mantenimiento. Los equipos de seguridad, sumamente importantes para cualquier compañía. Los repuestos y partes y todo lo que tiene que ver con insumos y consumibles para la ejecución de las labores de mantenimiento. Todos estos elementos, nuevamente, saber qué cantidad de cada uno se tiene, más otra información que vamos a ir conversando. Ese inventario es esa relación detallada de cada uno de los activos que posee la organización y que para ser útil ese inventario tiene que actualizarse continuamente
de modo que refleje la situación real de cada activo. Según la naturaleza de la organización, estos inventarios se controlan de manera diferente. Un buen inventario es ese primer instrumento que debe utilizar uno como mantenedor y uno de los más importantes para poder lograr una serie de metas o objetivos organizacionales. Un inventario de equipos ofrece esa evaluación técnica y tecnológica de lo que tenemos disponible. Con esa información de que hablábamos ahora, el tipo de equipo, la cantidad y cada uno de los elementos, nos lleva igualmente a conocer la situación operativa actual. Y nos va a facilitar a todos la planeación y programación de las actividades de mantenimiento preventivo y el seguimiento de cada una de las tareas que vamos a ejecutar, inspecciones, reparaciones, solicitudes de servicio, etcétera, etcétera. Si nosotros igualmente, como hoy lo tenemos que hacer y que creo que también en alguna ocasión lo habíamos conversado, esto nos puede llevar a aportar información financiera desde el punto de vista técnico y ajustar todo lo que tiene que ver con los libros contables y con la situación económica de la empresa, sumado al hecho de reconocer el ciclo de vida en el que se encuentra cada uno de nuestros activos y con eso pues también realizar los presupuestos que corresponden para atenderlo mientras lo tengamos dentro de nuestra compañía, mientras haga parte de nuestro ciclo de vida. Todos estos equipos, todos estos activos se deben de gestionar y se deben buscar una serie de indicadores o variables que me permita saber cómo se encuentran hoy. Entonces, con toda esta información, nosotros necesitamos igualmente relacionar cada uno de los activos y entender cada uno de ellos también. Si nos centramos ahora en los activos físicos, hay que empezar a levantar otro tipo de información distinta a la que habíamos hablado en los elementos anteriores. De ahí, entonces, nos sirve reconocer el tipo de equipo, saber una descripción de ese equipo o ese artículo, quién es el fabricante, si tiene un modelo de fabricación o un número de serie o ambos, la ubicación física dentro de nuestra planta, el estado operativo en que se encuentra, el tipo de alimentación o de energía que utiliza, los requisitos que se tienen de funcionamiento para efectos de mantenimiento, la fecha inicial o la fecha en que se compró, la fecha inicial en la cual se registró en inventario y la fecha en la cual actualizamos ese inventario, el proveedor de los servicios de mantenimiento, si es que se tiene un proveedor de servicios de mantenimiento, el proveedor al cual se le compró el activo, el número de lote en el que fue producido, si utiliza algún tipo de software, entonces la versión con que cuenta ese software actualmente en el equipo, los datos del área propietaria, muchas veces en la compañía se le asignan los activos a unas áreas o a unas personas. Es quién es el propietario, entre comillas, del activo o el administrador del activo, cuánto costó en el momento en que se compró, cuál fue la fecha en la cual se compró, la fecha en que se venció la garantía, la fecha de instalación en nuestra empresa y los resultados que se obtuvieron en el momento en el cual se instaló, la evaluación que hizo el personal de riesgos de seguridad y salud en el trabajo y los permisos que dio para operarlo, las solicitudes que hizo para operarlo, el calendario
de procedimientos de mantenimiento, es decir, ese programa o ese cronograma de mantenimiento preventivo que tienen o que se le diseñó, la fecha de cada una de las calibraciones que se le ejecuta para equipos que hay que calibrarlo y las fechas de las próximas calibraciones. El historial de funcionamiento, la hoja de vida de ese equipo y el historial de órdenes de retirada, o sea, el momento en el cual se saca de servicio ese equipo. Y cualquier otra información que para nosotros sea útil o que sea necesario. Nuevamente recordemos que mucha información no es buena información, que nosotros debemos de recoger la información que necesitamos y que podemos analizar. Todo esto para cada uno de los equipos, todo esto para un número de equipos determinado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos comprar 10 transformadores de energía para nuestras instalaciones. Nosotros podemos comprar 100 motores eléctricos de 1/4 de caballo de la misma marca. Es decir, nosotros tenemos muchos activos que se van repitiendo y que nos podrían ayudar o que necesitamos reconocer para efectos de saber cuál va a ser el mantenimiento que se va a ejecutar. El objetivo de todo lo que tiene que ver con el inventario y en este caso gestión de repuestos, porque uno de los elementos que también necesitamos acá, aparte de conocer las instalaciones, los equipos, es conocer nuestro inventario de repuestos y ayudar a gestionar nuestros repuestos. Como decía ahora, muchas veces nosotros no somos encargados de los almacenes, pero tenemos que estar muy pendientes de ellos, porque lo que tengamos ahí va a ser la garantía de que nuestros trabajos de mantenimiento queden bien realizados, de que no montemos un repuesto de bajas características y en una semana o 2 semanas vuelva a reventarse y me ponga a correr nuevamente. Entonces hay que estar muy atentos a eso y ayudar al personal de almacén, al personal de compras a realizar también su labor. Con respecto a los repuestos, entonces el objetivo es tener los insumos correctos en las cantidades correctas, en las condiciones correctas, puestos a disposición en el lugar correcto, en el momento correcto y en el costo correcto. Es decir, nosotros necesitamos los repuestos que son, donde son, en las cantidades que son, en el estado que tiene, que lo necesitamos y en el momento en que se requiere para realizar las acciones de mantenimiento. Y todo esto pues se suma a un elemento que es costos. Hace algunos años, y también creo que se los había compartido, cada máquina venía con su kit de repuestos, independiente del número de máquinas que nosotros tuviéramos igual en la planta. Pero por el conocimiento y por el trabajo de mantenimiento y confiabilidad nos fuimos dando cuenta de que ya no necesitábamos un 1 a 1 con respecto a los repuestos, sino que dependiendo del comportamiento y de las acciones de mantenimiento, nosotros podríamos tener una menor cantidad de esas partes y por consiguiente bajar los costos de almacén. Y todo eso pues le ayuda a nuestra organización. Para efectos de esas cantidades y condiciones correctas, pues nuevamente se suman estudios de confiabilidad. Si nosotros nos vamos dando cuenta de que un repuesto por unas características determinadas adquiere un mayor o un menor tiempo medio entre fallas o tiempo medio hasta la falla, nosotros podemos empezar a trabajar con eso para tener en el almacén los repuestos con las características que se necesitan. Es decir, si en mi proceso productivo yo necesito un tiempo medio entre fallas de 6 meses, debo conseguir repuestos que me duren mínimo esos 6 meses o múltiplos de 6 meses. Y con eso voy a garantizar
que mi negocio, que mi planta, que mi línea trabaje lo que tiene que trabajar. Con todo esto, pues igualmente nos lleva a pensar en que nosotros debemos dar respuesta a preguntas como qué cantidad de artículos deben pedirse y cuándo deben pedirse. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con la calidad yo lo trabajo desde el punto de vista de la confiabilidad. ¿Cuánto necesito que duren? Ahora, ¿cuánto voy a pedir yo sabiendo todo el proceso logístico que tiene que llevar un repuesto o la compra de un elemento? Y ahí nos lleva a que nuestra empresa, y entre ellos el personal de mantenimiento, debe sincronizar las funciones del área de repuestos o almacén con la gerencia de mantenimiento, a fin de que se acople todo el flujo de trabajo con la necesidad del servicio que hay que ejecutarle a cada uno de los activos para cumplir con las necesidades o las demandas de cada uno de nuestros clientes al interior de la compañía. Nosotros tenemos que ver, como se muestra en la imagen, cómo sincronizar a los proveedores. Y es por eso que necesitábamos inventariar a los proveedores. De los múltiples proveedores que tengo, ¿cuál va a ser la frecuencia con que ellos me pueden entregar para yo tener en el almacén? ¿Con qué velocidad me van a entregar para yo tener en el almacén? ¿Con qué calidad me están entregando para yo tenerlos en el almacén? Y de ahí pues igualmente empiezo a sincronizar otra serie de elementos. ¿Cómo es que tener el espacio y ese espacio desocuparlo en el momento en que se va a ejecutar la labor de mantenimiento? Ejecuto la labor de mantenimiento y garantizo una cantidad de tiempo que va a estar funcionando ese activo por efectos de confiabilidad, y ese elemento o esa máquina que yo acabo de reparar, pues va a tener un funcionamiento durante un determinado periodo de tiempo, de tal forma de que yo a través de una serie de inspecciones simples sigo garantizando de que él trabaje hasta que vuelva a solicitarse o a requerirse un trabajo mayor. Es decir, nosotros en mantenimiento tenemos que ayudar a sincronizar todo este flujo de trabajo. Ahí efectivamente tendremos que calcular, tendremos que estar al tanto de muchas situaciones que, como decía ahora, necesariamente no hacen parte de la labor diaria del mantenedor. Ahí hay que empezar a pensar en que todo eso que tiene que ver con los proveedores parte del hecho de que mantenimiento tiene una programación de un trabajo, o que se le dio o que se le hizo una solicitud de trabajo a mantenimiento. Es decir, la cadena no va en el sentido de el almacén me provee, ni en mantenimiento lo pidieron, sino nuestra empresa. Es decir, nuestra empresa, la dinámica de nuestra empresa, la dinámica de nuestros equipos, la dinámica de nuestros activos, la forma en la cual yo llevo el mantenimiento, me lleva a necesitar una cantidad de repuestos, una cantidad de insumos. Es decir, los equipos, cuando yo les estructuro un programa de mantenimiento, me dicen cada cuánto voy a requerir una parte de un insumo. Igualmente, las líneas de producción, en la medida de que aumentan o reducen su cantidad de producto o su cantidad de producción, obligan a que los equipos trabajen más o menos. Es decir, en la planta se empieza a definir cuántos repuestos requiero yo. Esto se le entrega al área de mantenimiento
a través de solicitudes de servicio o el mismo plan o el mismo programa que desarrolló mantenimiento. Todo esto pues se va atendiendo en la medida de que nosotros tenemos ese personal, tenemos esa herramienta y esa maquinaria, y con eso pues se va solicitando una cantidad de elementos al almacén. Se le hacen unos requerimientos para que almacén los tenga dentro de sus estanterías. ¿Almacén qué hace? Almacén le solicita a compras que le haga llegar esos repuestos, y compras pues entonces se dirige a los proveedores, y esos proveedores pues le entregan al almacén en el momento en el cual fue pactado y fueron cancelados los valores. Es decir, el tema que tiene que ver con el inventario, en este caso de repuestos, es una labor de mucha gente. Es una labor de todos aquellos que fuimos inventariando con anterioridad y que me van a llevar a mí a mejorar todo esto.